La puerta principal se abrió con cuidado. Daniel entró despacio, como si pudiera sentir que algo dentro de la casa había cambiado para siempre. Afuera, el viento frío de octubre arrastraba hojas secas por el porche, pero dentro de la cocina, el silencio era mucho peor. Yo seguía sentada en la mesa. La lámpara amarilla sobre mi cabeza iluminaba apenas el borde de mi taza de café ya frío. Daniel dejó las llaves junto al frutero y levantó la vista hacia mí. En el instante en que nuestros ojos se encontraron, entendí algo terrible. Él sabía que yo había estado allí, sabía que había visto todo, y aún así intentó fingir normalidad. Maggie, dijo con voz baja, sigues despierta. Qué frase tan absurda después de 34 años de matrimonio, destruyéndose en una sola tarde. Lo observé quitarse el abrigo lentamente. Sus manos temblaban apenas. Nunca antes había visto a Daniel nervioso, ni cuando perdió su empleo en 2008, ni cuando mi padre murió, ni siquiera cuando nuestro hijo terminó en urgencias tras aquel accidente automovilístico a los 17 años. Pero esa noche parecía un hombre acorralado. ¿Cómo estuvo el evento?, pregunté finalmente. Él se quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero después de tantos años casada con él, un segundo era suficiente para detectar una mentira. Largo, respondió. Ya sabes cómo son esas cosas corporativas. Mentira. Mi pecho ardió, aunque mi voz salió tranquila. ¿Y Vanessa Parker también trabaja ahora en Halstead Logistics? El color abandonó su rostro tan rápido que pensé que iba a desmayarse. Daniel dejó caer lentamente las llaves sobre la encimera. Maggie, no, lo interrumpí. Quiero que me mires a los ojos mientras respondes. El silencio se volvió insoportable. Durante décadas, ese hombre había sido mi hogar, el padre de mis hijos, mi compañero de vida, y ahora estaba frente a mí como un extraño usando la cara de mi esposo. Finalmente habló. ¿No es lo que piensas? Solté una risa pequeña y amarga. Todas las historias de infidelidad comienzan igual. No es lo que piensas. Como si las mujeres fueran tontas. Como si no supiéramos reconocer la humillación incluso cuando nos está ahogando. Me levanté lentamente de la silla. Esa niña me llamó camarera delante de toda tu empresa, Daniel. Él cerró los ojos. Ella no sabía quién eras, pero tú sí. Esa frase lo destruyó más que cualquier grito, porque era verdad. Él me vio empapada, avergonzada, humillada frente a una sala llena de ejecutivos. Y no dijo nada. No me defendió, no gritó. Esa mujer es mi esposa. Nada. Solo se quedó paralizado mientras otra mujer reclamaba mi lugar. Sentí las lágrimas subir, pero me negué a llorar delante de él. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Daniel apoyó ambas manos sobre la encimera, derrotado. 2 años. 2 años. El número atravesó mi pecho como vidrio. 2 navidades, 2 aniversarios, 2 años besándome antes de salir de casa, mientras otra mujer creía ser su esposa. Y no cualquier mujer, Vanessa, la hija de Carol, mi mejor amiga, la mujer que me pidió, en su lecho de muerte, que cuidara de su hija cuando ella ya no estuviera. Tuve que sujetarme de la mesa para no caer. Dime que no empezó antes de que muriera su madre. Daniel levantó la vista rápidamente. No, Dios, Maggie, no, nunca habría hecho eso. Pero ya no sabía qué parte de él seguía siendo capaz de decir la verdad. Caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, nuestra calle permanecía tranquila, idéntica a cualquier otra noche suburbana. Algunas casas tenían luces de televisión encendidas. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía funcionando normalmente mientras el mío acababa de romperse. ¿Ella sabe que seguimos casados?, pregunté sin girarme. Daniel tardó demasiado en responder, y entonces comprendí. Lentamente me volví hacia él. Oh, Dios mío. Él bajó la cabeza. Daniel, mi voz salió apenas como un susurro. ¿Qué le dijiste? No respondió. Caminé hacia él sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué le dijiste sobre mí? Finalmente habló. Le dije que estábamos separados. Sentí náuseas inmediatas. ¿Separados? Maggie, escucha. Vivimos en la misma casa. Lo sé. Dormimos en la misma cama. Él empezó a llorar entonces. Daniel Dawson. El hombre fuerte y racional que jamás mostraba emociones, pero sus lágrimas llegaron demasiado tarde. Ella quería casarse, admitió con voz rota, y yo
No sabía cómo salir de todo esto. Mi cuerpo entero quedó helado. Casarse. Vanessa no era solo una aventura. Ella creía que era la esposa, y de repente todo tuvo sentido. La furia en el salón, la manera en que defendió aquel vaso de agua, la seguridad con la que dijo, ese es el vaso de mi marido, porque alguien le había prometido una vida. Mi esposo, el hombre que juró amarme hasta la muerte. Me aparté lentamente de él. Ya no reconocí al hombre frente a mí. ¿La amas?, pregunté finalmente. Daniel abrió la boca, pero ninguna respuesta salió. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión, porque cuando un hombre ama realmente a su esposa, la respuesta debería ser inmediata. Yo nunca dudé de amar a Daniel, ni un solo día en 34 años, pero él dudó, y en ese instante entendí la verdad más dolorosa de todas. No perdí a mi esposo aquella noche en el hotel, lo había perdido mucho antes. Simplemente fui la última en enterarme. Su reputación, repetí lentamente. Vanessa asintió, secándose las lágrimas con una servilleta temblorosa. Decía que un divorcio a su edad destruiría todo lo que había construido, que necesitaba tiempo. La miré en silencio durante varios segundos. ¿Cuántas veces habría escuchado yo esas mismas palabras sin darme cuenta? ¿Cuántas pequeñas mentiras había aceptado porque confiaba en él? Vanessa bajó la vista hacia su café intacto. Me dijo que dormían en habitaciones separadas. Sentí un dolor extraño en el pecho. No solo me había traicionado, me había borrado. Había convertido nuestro matrimonio de 34 años en una historia triste y conveniente para seducir a otra mujer. ¿Te dijo que todavía celebrábamos aniversarios juntos?, pregunté. Ella levantó la vista lentamente. ¿Qué? El pasado abril me llevó al lago Geneva por nuestro aniversario. Reservó la misma cabaña donde fuimos en nuestra luna de miel. Su expresión se quebró. No. Sí. Vanessa comenzó a respirar más rápido. Podía ver el momento exacto en que todas las piezas empezaban a encajar dentro de su cabeza. Los viajes cancelados, las llamadas nocturnas que Daniel nunca contestaba frente a ella, las excusas, los silencios. De repente ella ya no parecía una mujer enamorada. Parecía una mujer engañada, y eso, de alguna manera, hizo todo aún más triste. ¿Cuándo empezó?, pregunté finalmente. Vanessa cerró los ojos un instante antes de responder. Hace casi 2 años. Nos encontramos en una gala benéfica de la empresa. Él dijo que se sentía solo, que nadie lo veía realmente. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¡Qué interesante! Porque yo pasé décadas viéndolo incluso cuando él mismo no podía verse. Ella no respondió. Afuera del café, la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre Maple Street. La gente caminaba deprisa bajo paraguas oscuros, ajena a la destrucción silenciosa que ocurría dentro de aquella pequeña cafetería. Vanessa volvió a hablar con voz quebrada. Nunca quise lastimarte, y por primera vez desde que empezó todo, sentí verdadero cansancio, porque esa frase tampoco arreglaba nada. Pero lo hiciste. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Lo sé. La observé durante un largo momento. Esta no era la villana que imaginé aquella noche en el salón de baile. No era una mujer fría robando esposos por diversión. Era alguien que había perdido a su madre demasiado joven. Alguien que probablemente confundió atención con amor. Alguien vulnerable a un hombre experimentado que sabía exactamente qué decir. Pero aún así, había cruzado una línea. Y yo también tenía derecho a mi dolor. ¿Te ama?, pregunté de repente. Vanessa tardó en responder. Luego soltó una pequeña risa rota. Ya ni siquiera sé quién es. Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo esperado, porque yo tampoco lo sabía. El Daniel que yo conocía jamás habría humillado a su esposa de esta manera. Jamás habría construido 2 vidas paralelas mientras dormía tranquilo por las noches. O quizás sí. Quizá las personas no cambian de golpe. Quizá simplemente terminamos viendo quiénes fueron siempre. Vanessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? Miré por la ventana empañada. Pensé en nuestra casa, en las fotografías familiares colgadas en el pasillo, en las cenas de Navidad, en nuestros hijos creyendo que sus padres eran sólidos, estables, eternos. Y pensé en mí, en la mujer que había pasado años haciéndose pequeña para mantener la paz, la mujer invisible con uniforme negro de catering que su propio esposo no defendió. Entonces comprendí algo importante, no tenía que decidirlo todo ese mismo día.
pero sí tenía que dejar de proteger a Daniel de las consecuencias de sus propias mentiras. Volví a mirar a Vanessa. La verdadera pregunta, dije suavemente, es ¿qué vas a hacer tú? Ella tragó saliva. No puedo volver a verlo después de esto. Asentí lentamente, y por extraño que pareciera, le creí. Porque algunas mentiras destruyen relaciones, pero otras destruyen la imagen que tienes de ti mismo, y sospechaba que Daniel Dawson estaba a punto de perder ambas cosas. ¿Portafolios externos? Repetí lentamente. Daniel, habla como una persona normal por una vez. Él tragó saliva. Por primera vez desde que comenzó todo aquello, vi miedo real en sus ojos. No culpa, no vergüenza, miedo. Y eso me aterrorizó más que la aventura. Daniel comenzó a caminar nerviosamente por la cocina, aflojándose finalmente la corbata como si de pronto no pudiera respirar. No se suponía que saliera mal, murmuró. Todo estaba calculado. Lo observé en silencio. Ese era el problema con los hombres inteligentes. Siempre creen que pueden controlar el desastre hasta que el desastre empieza a controlarlos a ellos. ¿Cuánto dinero? Pregunté. Él no respondió de inmediato. Daniel. No lo sé exactamente. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿No sabes? Porque parte del dinero estaba invertido, otra parte en tránsito y... ¿Cuánto? Finalmente levantó la vista hacia mí. Casi 2 millones. El aire abandonó mis pulmones. 2 millones. Tuve que apoyar una mano sobre la encimera para mantenerme firme. Nuestra jubilación, nuestra casa, todo lo que construimos durante décadas. De repente entendí por qué llevaba meses tan nervioso, por qué revisaba el teléfono a medianoche, por qué parecía vivir constantemente al borde de un ataque de ansiedad. No era solo porque estuviera engañándome, era porque todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. «Dios mío», susurré. Daniel se acercó rápidamente. «¿Puedo arreglarlo?» Retrocedí antes de que pudiera tocarme. «No me toques», él se detuvo. Nunca olvidaré cómo se veía en ese momento. Ya no parecía el ejecutivo seguro y encantador que sonreía en aquel salón de hotel. Parecía un hombre envejecido de golpe por el peso de sus propias decisiones. ¿La empresa lo sabe?, pregunté. Todavía no. Todavía. Esa palabra quedó flotando entre nosotros como humo venenoso. ¿Y Vanessa? Daniel cerró los ojos. Algunas cuentas pasaron por su firma de consultoría. Técnicamente aparece vinculada a ciertos movimientos financieros. Ahora entendía el verdadero horror. Vanessa no solo había sido amante, también era el escudo perfecto. Joven, inexperta, enamorada, fácil de manipular. Sentí náuseas. La utilizaste. No fue así. Claro que fue así. Mi voz explotó finalmente después de días enteros conteniéndome. Le mentiste a ella igual que me mentiste a mí. La convenciste de que eras un pobre hombre atrapado en un matrimonio vacío mientras movías dinero usando su nombre. Yo iba a devolverlo. Eso dicen todos los hombres antes de terminar en prisión. El silencio. Cayó otra vez sobre la cocina. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas. Dentro de la casa, todo se sentía irreconocible. Daniel volvió a sentarse lentamente. Y por primera vez en 34 años, no vi a mi esposo. Vi a un extraño, un hombre capaz de construir mentiras tan grandes que terminó viviendo dentro de ellas. ¿Por qué?, pregunté finalmente con la voz rota. Teníamos una buena vida. Él soltó una risa amarga y cansada. Eso era exactamente el problema. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Daniel miró hacia la oscuridad de la ventana. Todo se volvió predecible, seguro. Yo me despertaba cada día sintiendo que ya conocía el resto de mi vida. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, porque mientras él se aburría de la estabilidad, yo la protegía. Mientras él perseguía emoción y fantasías, yo sostenía la familia, las citas médicas de sus padres, las cuentas, los cumpleaños, las navidades, los hijos, la vida real. Y aún así, él hablaba de nuestra vida como si hubiera sido una prisión. Sentí algo romperse dentro de mí entonces. No tristeza, respeto. ¿Sabes qué es lo más trágico de todo esto?, dije suavemente. Daniel levantó la vista. Que sigues creyendo que esto ocurrió porque eras infeliz. Él no respondió. Pero no ocurrió por infelicidad, Daniel.
ocurrió porque te acostumbraste a que otras personas cargaran el peso de tus decisiones mientras tú perseguías lo que te hacía sentir joven. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas otra vez, pero esta vez no sentí compasión, solo cansancio. Muchísimo cansancio. Entonces sonó su teléfono. El sonido casi nos hizo saltar a ambos. Daniel miró la pantalla y palideció. Yo vi el nombre reflejado brevemente en sus lentes. Harold Bennett, CFO, el director financiero de la empresa. Daniel no contestó. El teléfono siguió vibrando sobre la mesa de la cocina como una bomba a punto de explotar. Y en ese instante, ambos entendimos lo mismo. El tiempo se había acabado. Vanessa tragó saliva nerviosamente. El viento frío movía algunas hojas secas alrededor del estacionamiento de la biblioteca. A lo lejos, un niño reía mientras su madre lo ayudaba a subir al auto. La vida seguía avanzando, indiferente al desastre silencioso que seguíamos arrastrando entre nosotras. «No vine por Daniel», dijo rápidamente. «Te lo juro». La observé sin responder. Vanessa parecía distinta ahora. Ya no quedaba rastro de la mujer elegante del salón de baile. Su rostro lucía agotado, como si hubiera envejecido años en apenas semanas. Y quizá así era, porque descubrir que el hombre que amas es un mentiroso cambia algo dentro de ti para siempre. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ella miró hacia el suelo antes de responder. Porque los investigadores hablaron conmigo ayer. Sentí un nudo inmediato en el estómago. ¿Y? Quieren revisar todas mis cuentas de consultoría. ¡Claro! El castillo de mentiras finalmente se estaba derrumbando sobre todos. Vanessa soltó una pequeña risa amarga. Ni siquiera entendía la mitad de los documentos que Daniel me hacía firmar. Cerré los ojos un instante. Qué peligroso resulta confiar en alguien que parece seguro de sí mismo. Deberías conseguir un abogado, dije finalmente. Ella asintió. Ya lo hice. Hubo un silencio incómodo. Después habló más bajo. No sabía que podía existir este nivel de vergüenza. Sus palabras me golpearon inesperadamente, porque yo sí lo sabía. Lo había sentido aquella noche en el salón del hotel, empapada frente a desconocidos mientras otra mujer reclamaba a mi esposo como suyo. Humillación cambia la forma en que caminas por el mundo. Vanessa levantó lentamente la vista hacia mí. ¿Me odias? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, y honestamente no sabía responderla. Durante semanas había querido odiarla. Culparla resultaba más fácil que aceptar que el verdadero problema dormía a mi lado desde hacía décadas. Pero ahora veía algo distinto. Veía otra mujer engañada por el mismo hombre, otra persona atrapada en las consecuencias de la arrogancia de Daniel. Eso no la hacía inocente, pero tampoco monstruosa. Suspiré lentamente. Creo que te odio algunos días, admití. Y otros días simplemente siento tristeza. Vanessa bajó la mirada, asimilando mis palabras. Yo también, susurró. El viento volvió a soplar entre los autos estacionados. Por primera vez desde que empezó todo aquello, sentí algo extraño. No paz, pero sí claridad. Daniel había pasado años evitando sentirse viejo, vacío o insignificante. Y para escapar de esos sentimientos, destruyó todo lo que realmente tenía valor. Su familia, su reputación, su carrera, su hogar. Y aún así, probablemente seguía sin entender completamente cómo había llegado tan lejos, porque algunas personas no toman una gran mala decisión, simplemente toman pequeñas decisiones egoístas una y otra vez, hasta que un día despiertan rodeadas de ruinas. Vanessa volvió a hablar. Él sigue llamándome. Eso me sorprendió. ¿Qué quiere? Ella soltó una risa cansada. Que lo espere. Dice que cuando todo esto termine podremos empezar de nuevo en otro lugar. La incredulidad debió reflejarse en mi rostro. Incluso ahora, incluso después de perderlo todo, Daniel seguía persiguiendo fantasías. ¿Y tú qué le dijiste? Vanessa tardó varios segundos en responder. Finalmente levantó la vista. Le dije que no sé quién es realmente. Sentí un dolor extraño al escuchar eso, porque después de 34 años de matrimonio, yo tampoco lo sabía. Nos quedamos en silencio. Luego Vanessa metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño. «Hay algo más», dijo nerviosamente. «Creo que necesitas ver esto». Mi pecho se tensó inmediatamente. «¿Qué es?» Ella dudó antes de entregármelo. «¿Copias de algunos correos electrónicos?»
Y transferencias. Tomé el sobre lentamente. Pesaba casi nada, y aún así sentí como si sostuviera otra bomba entre las manos. ¿Por qué me das esto? Vanessa me miró con ojos cansados y sinceros. Porque alguien tiene que finalmente decir la verdad sobre Daniel. Miré el sobre durante varios segundos. Después comprendí algo profundamente triste. El hombre que alguna vez fue el centro de nuestras vidas ahora solo existía en fragmentos de evidencia, cuentas ocultas y recuerdos rotos. Y quizá esa era la consecuencia más cruel de todas. No perder el dinero, no perder el matrimonio, sino convertirse en alguien que deja destrucción, incluso en las personas que alguna vez lo amaron. Un año después, Daniel me sirvió un vaso de té helado con las manos temblorosas. Qué extraño resulta cómo la vida vuelve siempre a los momentos más pequeños. Un salón lleno de gente había destruido la ilusión de nuestro matrimonio por culpa de un simple vaso de agua, y ahora, 12 meses más tarde, otro vaso descansaba entre nosotros sobre la mesa del porche trasero. El verano comenzaba a desaparecer lentamente en Illinois. El aire olía a césped recién cortado y lluvia lejana. En el jardín, las luces solares empezaban a encenderse mientras el cielo se teñía de naranja. Daniel colocó el vaso frente a mí con cuidado. «¿Todavía recuerdas cómo me gusta?», dije suavemente. Él soltó una pequeña sonrisa triste. 34 años son difíciles de olvidar. Habíamos cambiado mucho durante aquel año. La investigación federal terminó destruyendo la carrera de Daniel. No fue a prisión, aunque estuvo cerca. Sus abogados lograron demostrar que los fondos fueron manipulados con intención de recuperarlos antes de que el fraude fuera descubierto. Aún así, perdió su trabajo, gran parte de su reputación y casi toda la imagen que había construido durante décadas. Halstead Logistics llegó a un acuerdo privado para evitar un escándalo público mayor. Vanessa cooperó completamente con los investigadores. Después, desapareció de nuestras vidas. A veces me preguntaba dónde estaría. Si finalmente había encontrado paz, si había dejado de buscar hombres que confundieran atención con amor. No volví a verla después del juicio, y quizá era mejor así. Daniel y yo tampoco volvimos a ser marido y mujer en el sentido tradicional. Eso era algo que la gente no entendía. Algunos amigos asumieron que el divorcio era inevitable. Otros pensaron que reconciliarnos significaba que todo había sido perdonado. Pero la verdad era mucho más complicada. El amor no desaparece automáticamente después de la traición. Y el dolor tampoco. Durante meses vivimos separados. Hablábamos solo por Emily y nuestro nieto. Luego empezaron las conversaciones cortas, después los almuerzos ocasionales, después llamadas sobre cosas absurdamente normales. Recetas, facturas, el clima, la vida reconstruyéndose lentamente alrededor de las ruinas. Pero nunca volvimos a fingir. Eso fue lo único verdaderamente nuevo entre nosotros. Daniel finalmente dejó de actuar como el hombre perfecto, y yo dejé de actuar como la esposa eternamente comprensiva que absorbía silenciosamente cada herida para mantener la paz. La honestidad llegó tarde, pero llegó. Daniel se sentó frente a mí en el porche y observó el atardecer unos segundos antes de hablar. A veces todavía no entiendo cómo pude destruir tanto. Lo miré cuidadosamente. Había envejecido mucho en un año, no físicamente solamente, internamente, como si finalmente hubiera dejado de correr de sí mismo. «Porque estabas aterrorizado», respondí. Él asintió lentamente. Sí, ya no intentaba justificarse. Eso era quizá el cambio más importante de todos. Después de perderlo casi todo, finalmente aprendió a decir la verdad sin envolverla en excusas. Pensé que hacerme sentir joven valía cualquier riesgo, admitió, y terminé convirtiéndome en alguien que ni siquiera respetaba. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros mientras las cigarras cantaban en la distancia. Tomé un sorbo de té helado. Por mucho tiempo creí que la peor parte de la traición era descubrir que alguien te mintió. Pero no. La peor parte es descubrir cuánto tiempo pasaste ignorando pequeñas heridas porque amabas demasiado a la persona que las causaba. Daniel levantó la vista hacia mí. ¿Alguna vez vas a perdonarme? La pregunta llegó tranquila, sin presión, sin manipulación, solo cansancio sincero. Pensé en todo lo ocurrido, el salón de baile, el vaso de agua, Vanessa llorando en la cafetería.
Los agentes federales, Emily, organizando documentos financieros mientras intentaba no odiar a su padre. La habitación del hospital. El silencio de nuestra casa vacía. Y pensé también en algo más difícil. En cómo dos personas pueden destruirse mutuamente sin dejar de amarse del todo. Suspiré lentamente. Creo que el perdón no es un momento. Dije finalmente. Creo que es una decisión que algunas personas tienen que seguir tomando una y otra vez. Daniel bajó la mirada. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no apartó el rostro avergonzado, simplemente dejó que existieran. Y por primera vez en muchísimo tiempo vi al hombre con el que me casé. No el ejecutivo, no el mentiroso, no el hombre desesperado por sentirse joven otra vez. Solo Daniel, imperfecto, asustado, humano. La noche cayó lentamente sobre el jardín. Después de un rato, él volvió a hablar. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? ¿Qué? Su voz salió apenas como un susurro. Que pasé años sintiéndome invisible, mientras ignoraba a la única persona que realmente me veía por completo. Sentí un dolor suave atravesarme el pecho, porque eso también era cierto. Nos quedamos sentados en silencio mientras las luces del vecindario aparecían una por una en la oscuridad. Y comprendí algo que nadie te explica sobre los matrimonios largos. A veces sobreviven no porque el amor sea perfecto, sino porque, después de que todas las ilusiones mueren, dos personas finalmente se ven con honestidad por primera vez. Ahora estábamos allí, junto a la parrilla del patio trasero de nuestra hija, en una cálida tarde de junio, ambos conscientes de cuánto podía significar una simple bebida. ¿Todavía te gusta con extra limón?, preguntó Daniel en voz baja. Lo miré durante un instante antes de responder. Sí. Daniel asintió y colocó el vaso cuidadosamente en mis manos, como si fuera algo frágil. Tal vez ambos lo éramos. A nuestro alrededor, el patio de Emily vibraba con el ruido ordinario de la familia. Nuestro nieto Caleb perseguía luciérnagas cerca de la cerca, mientras Emily discutía con su esposo sobre hamburguesas demasiado cocidas. Una lista de música country sonaba suavemente desde un altavoz Bluetooth. Vida normal. Esa clase de vida que la gente rara vez aprecia hasta que casi la pierde. Daniel retrocedió incómodamente después de entregarme el té, inseguro de si quedarse a mi lado o desaparecer entre la gente. Un año atrás, esa incomodidad me habría dado satisfacción. Ahora, sobre todo, me producía tristeza. No porque extrañara el antiguo matrimonio. Ese matrimonio había desaparecido. La versión construida sobre suposiciones silenciosas y soledades ignoradas se había derrumbado hacía mucho tiempo. Lo que quedaba ahora era algo más tranquilo, más honesto y mucho menos romántico. Pero extrañamente más real. Daniel finalmente evitó la prisión. La investigación reveló que sí había desviado fondos de la empresa mediante cuentas de inversión temporales, vinculadas al negocio de consultoría de Vanessa. Pero como el dinero fue recuperado antes de provocar pérdidas permanentes y porque Vanessa cooperó plenamente con los investigadores, los cargos se redujeron considerablemente. Aún así, las consecuencias fueron duras. Halstead Logistics obligó a Daniel a retirarse inmediatamente. La mayoría de sus amigos ejecutivos desaparecieron en cuestión de semanas. La membresía del club de campo se canceló silenciosamente. Varios vecinos dejaron de llamarnos por completo. El estatus es algo frágil en los suburbios estadounidenses. La gente admira el éxito, hasta que la desgracia parece contagiosa. Daniel vendió primero su BMW, luego el tiempo compartido en Florida. Después varios relojes caros cuya existencia yo ni siquiera conocía. Verlo desmontar la vida de fantasía que había construido fue doloroso de una manera que jamás esperé. No satisfactorio. Simplemente profundamente humano. Durante meses después del episodio cardíaco, asistió a terapia 2 veces por semana. A veces hablaba de ello abiertamente, otras fingía que no iba en absoluto. Los hombres de su generación no fueron educados para hablar cómodamente de emociones, pero lentamente comenzaron a aparecer cambios reales, esta vez auténticos. Le pidió perdón a Emily sin justificarse. Comenzó a asistir fielmente a los partidos de béisbol de Caleb. Incluso empezó a trabajar voluntariamente en una despensa de alimentos para veteranos cada jueves por la mañana, no porque alguien lo obligara, porque la vergüenza finalmente le enseñó humildad, y la humildad lo cambió más que cualquier castigo. Yo también cambié. Al principio me concentré únicamente en sobrevivir a la humillación,
luego al enojo, luego al duelo. Pero finalmente ocurrió algo inesperado: libertad. Durante décadas, mi identidad giró alrededor de ser la esposa de Daniel Dawson. Su agenda moldeaba la mía. Sus ambiciones dirigían nuestras vidas. Su comodidad emocional muchas veces importaba más que la mía. Nunca noté cuán pequeña me había permitido volverme lentamente. No porque Daniel me lo exigiera, sino porque los matrimonios largos a veces caen en hábitos invisibles de autoanulación. Después del escándalo, empecé a reconstruir partes de mí misma que había olvidado que existían. Me uní a un grupo de jardinería de fin de semana. Viajé a Vermont con amigas de la iglesia durante el otoño. Volví a pintar después de casi 30 años, terriblemente al principio, pero felizmente. Una noche, Emily se rió mirando mi pintura más reciente y dijo: «Mamá, sonríes más ahora». Esa frase permaneció conmigo. No porque fuera más feliz, sino porque finalmente volví a ser visible para mí misma. Vanessa me envió una carta 3 meses antes de Navidad. No un mensaje, no un correo electrónico, una carta real escrita a mano. Se había mudado a Milwaukee y comenzado a trabajar para una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres jóvenes a escapar de relaciones financieramente manipuladoras. Parte de mí encontró dolorosa la ironía, otra parte la encontró apropiada. Su carta era larga y profundamente personal. Escribía sobre el duelo, la soledad, la desesperación de sentirse elegida por alguien estable y exitoso. Y una frase cerca del final casi me rompió el corazón. «Fuiste la primera persona que me mostró compasión después de fracasar moralmente». Lloré al leer eso, no porque hubiera perdonado todo completamente, sino porque la edad te enseña algo que los jóvenes rara vez comprenden. La mayoría de los peores errores nacen del hambre emocional, no de la pura maldad. Eso no excusa el daño, pero sí explica la humanidad. Cerca del atardecer, Emily se acercó al patio mientras Daniel ayudaba a Caleb a armar un avión de juguete en la mesa de picnic. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Asentí, y después de un momento admití: «A veces todavía no sé qué somos ahora». Emily siguió mi mirada hacia su padre. «Quizá no tienen que definirlo». Eso fue sorprendentemente sabio. Daniel y yo ya no éramos la pareja que habíamos sido. Algunas heridas nunca desaparecen por completo. La confianza, cuando se rompe profundamente, sana con cicatrices visibles. Pero de alguna manera, durante el último año, dejamos de interpretar el papel de matrimonio y comenzamos a practicar honestidad. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. A veces Daniel todavía dormía en el apartamento. A veces venía a cenar y luego se iba. A veces nos sentábamos en el porche durante horas, hablando sobre cosas que debimos discutir años atrás. El miedo, el envejecimiento, la soledad, el resentimiento, el peligroso silencio que crece cuando dos personas dejan de verse realmente. Ya no necesitaba venganza, porque la venganza solo demuestra que el dolor existe. La verdad cambia a las personas o las destruye, a veces ambas cosas. Mientras la noche oscurecía lentamente a nuestro alrededor, Daniel caminó hacia mí. «Queda una hamburguesa», dijo con torpeza. «¿Quieres la mitad?» Casi me reí. Después de todo lo ocurrido, esta era nuestra vida ahora. Conversaciones cuidadosas, pequeños esfuerzos sinceros. Dos personas mayores intentando construir algo honesto a partir de las momes Sánchez-Young, ruinas de algo roto. «Está bien», respondí suavemente. Él asintió una vez y volvió hacia la parrilla. No triunfante, no romántico, solo humilde. Y quizá eso era suficiente. Si aprendí algo de toda esta historia, es que los matrimonios rara vez colapsan en un único momento dramático. Se erosionan silenciosamente a través de conversaciones evitadas, soledades no expresadas, orgullo, suposiciones y la peligrosa creencia de que la lealtad significa que alguien tolerará sentirse emocionalmente invisible para siempre. Pero también aprendí algo más. Los seres humanos somos criaturas imperfectas y asustadas que buscan significado, relevancia y conexión, especialmente cuando envejecemos. A veces las personas traicionan a otros porque primero se perdieron a sí mismas. Esa verdad no elimina la responsabilidad, pero la compasión también importa, especialmente cuando hay familias involucradas.
especialmente cuando la vida se vuelve complicada, dolorosa y profundamente humana. Así que, si esta historia te tocó de alguna manera, espero que te recuerde hablar honestamente con las personas que amas mientras todavía haya tiempo. Diles cuando te sientas solo, diles cuando te sientas invisible, y nunca asumas que décadas juntos protegen automáticamente una relación del silencio. Si alguna vez has vivido traición, perdón, desamor o reconstrucción más tarde en la vida, puedes compartir tus pensamientos y experiencias. Y si historias como esta hablan a tu corazón, no olvides seguir acompañándonos para más relatos profundamente humanos sobre familia, amor, errores y segundas oportunidades. Porque a veces las lecciones más importantes llegan después de que todo se derrumba. Fin. Like, subscribe. Comment. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Maggie? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias emocionales y llenas de giros inesperados. Y comenta, la verdad siempre sale a la luz si llegaste hasta el final.